Un multimillonario joven ve a su antiguo amor platónico de instituto pidiendo dinero en la calle con sus hijas gemelas, pero lo que hace a continuación es simplemente increíble. Eran las 19:43 cuando Miguel Álvarez atravesó las puertas giratorias del edificio Atenea. La reunión con los inversores internacionales se había extendido más de lo previsto, pero los resultados compensaban el agotamiento. El nuevo proyecto del Centro Cultural finalmente había sido aprobado. Ajustándose la corbata azul marino que lo había estado molestando durante 12 horas, inhaló el gélido aire de enero, ansioso por llegar a casa, ansioso. Sus pasos resonaban en la acera del corazón del distrito de negocios cuando una voz suave y vacilante cortó el silencio de la noche. «Disculpe, ¿podría ayudarnos con algo?» Miguel aminoró la marcha, su atención capturada por la figura de una mujer de pie junto al escaparate de una tienda cerrada. A su lado, dos niñas pequeñas, gemelas idénticas, sostenían un pequeño cartel de cartón con una caligrafía temblorosa. «Por favor, ayude a nuestra familia». Algo en esa escena lo hizo detenerse por completo. La mujer mantenía su rostro parcialmente oculto por un cabello castaño y desordenado, pero había algo familiar en su voz, algo que removía recuerdos largamente enterrados. «Solo una pequeña ayuda para comprar comida», continuó, su voz temblando de vergüenza. Las niñas, que no parecían tener más de 4 años, se aferraban a su falda gastada como pequeñas anclas. Fue entonces cuando una de las niñas se movió, y la farola iluminó con más claridad el rostro de la mujer. El mundo de Miguel dejó de girar. Sara. El nombre se escapó de sus labios como un susurro incrédulo. La mujer se congeló, sus hombros tensos bajo un abrigo demasiado delgado para esa noche de invierno. Las gemelas se apretaron más contra ella, confundidas por la reacción de su madre. «Sara Torres». Esta vez su voz fue más segura. La mujer levantó lentamente el rostro y sus miradas finalmente se encontraron. Los ojos verdes que Miguel recordaba, una vez llenos de vida y sueños, ahora estaban apagados, marcados por sombras que iban mucho más allá del agotamiento físico. «¿Miguel?» Su voz era apenas un soplo, una mezcla de reconocimiento y vergüenza absoluta. El cartel temblaba en las manos de las niñas, mientras Sara, instintivamente, intentaba esconderse detrás de ellas. El tiempo había sido despiadado con Sara Torres. El rostro que Miguel recordaba, antes radiante de juventud y confianza, ahora llevaba las líneas prematuras de la preocupación. Pero eran sus ojos los que contaban la historia más dolorosa, el miedo constante que parecía haberse convertido en su compañero inseparable. «Mami». Una de las pequeñas tiró de su manga, con los grandes ojos fijos en Miguel. «¿Lo conoces?» Sara tragó saliva, sus dedos acariciando automáticamente el cabello de su hija. Es un viejo amigo, Sofía. Parece un príncipe», susurró la otra gemela a su hermana, todavía aferrando el cartel en sus pequeñas manos. Miguel sintió que el corazón se le encogía. La Sara que había conocido, una artista talentosa, llena de sueños y determinación, estaba ahora allí, mendigando en la calle con 2 hijas pequeñas. Sus ojos profesionales, entrenados por años de voluntariado en refugios, captaron las señales sutiles, la forma en que se paraba, ligeramente angulada, lista para huir, cómo sus ojos escaneaban constantemente la calle, el temblor en sus manos. «¿Sara? ¿Necesitas ayuda?» Ella desvió la mirada, sus manos agarrando los hombros de su hija. Estamos bien, solo pasamos por una mala racha». «Mami», murmuró una de las niñas, tirando de su falda. «Me duele la barriga de hambre». «Isabela». «Shh». Intentó acallarla Sara, pero ya era demasiado tarde. Miguel miró su reloj y luego el restaurante brillantemente iluminado al otro lado de la calle. El letrero rojo del restaurante Amanecer parpadeaba invitadoramente. «Hay un restaurante allí», señaló con delicadeza. «Podríamos...» «No necesitamos caridad», cortó Sara, pero su voz se quebró en la última palabra. «No es caridad», respondió Miguel con calma.
Es un amigo poniéndose al día con una vieja amiga después de mucho tiempo. Y si no recuerdo mal, todavía me debes una conversación sobre ese proyecto de arte de penúltimo año. Algo parpadeó en la mirada de Sara, un recuerdo lejano de días más simples, cuando sus mayores problemas eran las notas de matemáticas y el tono equivocado de pintura acrílica. ¿Tienen chocolate caliente allí?, preguntó Sofía esperanzada, dejando que el cartel se deslizara un poco. «Sofía», comenzó Sara, pero fue interrumpida por la otra gemela. «Por favor, mami, hace mucho frío». Miguel observó el conflicto en el rostro de Sara, el orgullo luchando con la necesidad, el miedo compitiendo con el recuerdo del chico que había conocido tantos años antes. Miró el cartel en las manos de su hija, su ropa gastada, y luego de nuevo a Miguel. «Chocolate caliente y quizás unos sándwiches», sugirió él suavemente, manteniendo un tono casual, como si no hubiera visto el cartel de cartón, como si esto fuera solo un reencuentro casual entre viejos amigos. Las gemelas miraron a su madre con ojos suplicantes. Sara cerró los ojos por un momento, y Miguel pudo ver el instante exacto en que su resistencia cedió. Solo por un momento, accedió finalmente, su voz apenas audible. Mientras Sara se agachaba para recoger una pequeña mochila andrajosa del suelo, una de las gemelas dobló cuidadosamente el cartel de cartón, guardándolo dentro de su abrigo como si fuera un secreto vergonzoso. La otra seguía mirando a Miguel con curiosidad, aferrada a la mano de su madre. La puerta del restaurante los esperaba al otro lado de la calle, su campanilla tintineando suavemente en la brisa nocturna. Miguel supo, con una certeza que no podía explicar, que una vez que cruzaran ese umbral, su vida cambiaría para siempre. El destino había traído a Sara Torres de vuelta a su camino, y esta vez no la dejaría desaparecer sin dejar rastro. El restaurante Amanecer era uno de esos lugares que parecen existir fuera del tiempo. Mostradores de formica anticuados, taburetes rojos descoloridos y un letrero de neón parpadeante en la ventana. Miguel observó cómo Sofía e Isabela devoraban sus batidos de chocolate con la avidez de quienes no habían probado un postre en mucho tiempo. Sara mantenía sus manos envueltas alrededor de una taza de café solo, con la mirada baja, evitando la suya. «Más despacio, chicas», murmuró cuando Sofía sorbió ruidosamente su batido. «Os va a doler la barriga». Su comentario desencadenó un recuerdo tan vívido que por un momento Miguel fue transportado 15 años atrás, a una tarde soleada en la cafetería del Instituto San Pedro. «Más despacio con ese batido, Miguel. Parece que nunca has tomado uno», se rió Sara, sus ojos verdes brillando con diversión mientras él intentaba limpiarse el chocolate que le goteaba por la barbilla. Era el descanso de penúltimo año y estaban celebrando la nota perfecta que habían obtenido en su proyecto de arte. «Es culpa tuya», protestó él, todavía luchando con la servilleta. «¿Quién te dijo que me hicieras reír justo cuando estaba bebiendo?» Ella ladeó la cabeza, una sonrisa juguetona tirando de las comisuras de sus labios. «No es mi culpa que seas tan fácil de influenciar, Álvarez». El sonido de la risa infantil lo trajo de vuelta al presente. Isabela se había hecho un bigote de nata montada, haciendo que su hermana estallara en carcajadas. Por un breve instante, una sonrisa involuntaria cruzó el rostro de Sara, tan similar a la de 15 años atrás que el corazón de Miguel dio un vuelco. «Me recuerdan a ti», dijo suavemente, la misma sonrisa. Sara se tensó visiblemente, sus manos apretando la taza con más fuerza. «Han cambiado muchas cosas, Miguel». Sí, mucho había cambiado, pero sentado allí, observando el perfil familiar bajo las luces fluorescentes del restaurante, Miguel no pudo evitar que su mente divagara de nuevo. El aula de arte era su refugio los jueves por la tarde. El proyecto final del semestre requería parejas, un ejercicio de visiones complementarias, como le gustaba decir a doña Elena. Sara había sido asignada como su pareja, para su deleite secreto. «¿Y bien?»,
dijo ella, extendiendo hojas de papel de estraza sobre la mesa. ¿Qué te parece si mezclamos tu obsesión por las líneas rectas con mis curvas orgánicas? Él arqueó una ceja, tratando de ignorar el doble sentido no intencionado. ¿Sugieres una fusión entre arquitectura y naturaleza? Exacto. Sus ojos brillaron de entusiasmo mientras comenzaba a dibujar. Imagina un edificio que se integra perfectamente en el paisaje, como si hubiera crecido de la propia tierra. Fue en ese momento, viéndola dibujar con tal pasión, que Miguel se dio cuenta de que estaba irrevocablemente enamorado de Sara Torres. El tintineo de los cubiertos contra la losa lo devolvió a la realidad. Las gemelas ahora devoraban un plato de patatas fritas, sus batidos medio olvidados. ¿Seguiste dibujando? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Sara negó con la cabeza ligeramente. No hubo tiempo, ni recursos. Una vez más, el pasado lo envolvió como una ola. Voy a estudiar arquitectura, anunció, tumbado en el césped de la escuela junto a Sara. Era tarde, y el cielo estaba pintado de rosa y naranja por el sol poniente. Mientras yo domino la escena del arte contemporáneo, bromeó ella, pero sus ojos estaban serios. Podríamos abrir un estudio juntos, Álvarez y Torres, donde la arquitectura se encuentra con el arte. Torres y Álvarez suena mejor, corrigió él, girándose para mirarla. Tonto, se rió ella, pero su risa se apagó cuando sus miradas se encontraron. Fue su primer beso, torpe, nervioso y absolutamente perfecto. ¿Más patatas, mami? La voz de Sofía interrumpió sus recuerdos. No, cariño, ya hemos comido suficiente. Sara limpió las bocas de las niñas con una servilleta, sus movimientos automáticos en su rutina maternal. Miguel observó la escena, tratando de reconciliar a la Sara de sus recuerdos, vibrante, artística, llena de sueños, con la mujer agotada sentada frente a él. La última vez que la había visto, nos mudamos. Sus palabras cayeron como piedras en la tarde silenciosa. Sara estaba en el porche de su casa, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué quieres decir con que os mudáis? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Mañana? Mi padre consiguió un trabajo en Filadelfia. Tenemos que irnos. ¿Pero y nosotros? ¿Y tus planes para la universidad? No lo sé, Miguel. De verdad que no lo sé. Prometieron mantenerse en contacto. Él escribió cartas, docenas de ellas. Algunas fueron devueltas. La mayoría simplemente se desvaneció en el vacío, al igual que Sara. Mami, tengo sueño, murmuró Isabela, frotándose los ojos. Sara inmediatamente comenzó a recoger sus cosas, un pánico momentáneo visible en su rostro. «Tenemos que irnos». «¿A dónde?», preguntó Miguel gentilmente, notando cómo ella evitaba una respuesta directa. Nos las arreglamos». Intentó levantarse, pero Sofía ya se había quedado dormida contra el banco, con la cara todavía manchada de chocolate. Miguel observó a Sara, no a la chica de sus recuerdos, sino a la mujer en la que se había convertido. Bajo el brillo fluorescente del restaurante, las sombras en su rostro parecían más profundas, las marcas del tiempo más evidentes. Sin embargo, todavía había algo de la vieja Sara allí, en la ternura con la que tocaba a sus hijas, en la determinación que mantenía su postura erguida a pesar de su evidente agotamiento. «Déjame ayudar», ofreció, manteniendo su voz neutral, al menos por esta noche. Sara dudó, su mirada cambiando entre sus hijas dormidas y la oscuridad más allá de las ventanas del restaurante. Por un momento, Miguel vio el miedo y el orgullo librar una guerra en su rostro, el mismo rostro que una vez había planeado conquistar el mundo del arte a su lado. Pasado y presente se entrelazaron en ese instante, bajo el tenue resplandor del restaurante Amanecer. 15 años de preguntas sin respuesta flotaban entre ellos como fantasmas inquietos. Pero ahora no era el momento de las preguntas. Ahora era el momento de las decisiones. Y Miguel pudo ver en los ojos agotados de Sara que estaba a punto de tomar una.
Miguel consiguió una habitación en el Hotel Central, modesta pero limpia y con calefacción. Las gemelas dormían profundamente en una de las camas individuales, todavía vestidas, solo con los zapatos cuidadosamente quitados por Sara. Ella permanecía sentada en la otra cama, con las manos envueltas en una taza de café que Miguel había traído de la máquina del pasillo. «No tienes que contarme nada», dijo él suavemente, de pie cerca de la puerta para darle espacio. Sara miró a sus hijas dormidas, su perfil delineado por la tenue lámpara. «Sí, tengo que hacerlo», dijo después de un largo momento. «Te mereces saber por qué tus cartas nunca fueron respondidas». Tomó un sorbo del café amargo, como buscando fuerza en su calor. «Cuando nos mudamos, no fue por elección. Mi padre lo había perdido todo en una mala inversión. Perdimos la casa, el coche, todo. Un tío le ofreció un trabajo en Filadelfia, pero el sueldo apenas cubría un apartamento diminuto. Miguel observó cómo ella arreglaba inútilmente la manta que cubría a las gemelas. Tuve que dejar los estudios. Conseguí un trabajo como camarera en un restaurante. Tus cartas llegaban, pero...» Hizo una pausa, su voz quebrándose. No podía responder. «¿Cómo podría decirte que todos mis sueños se habían convertido en polvo, que en lugar de estudiar arte, estaba sirviendo cafés y limpiando mesas?» «Sara, por favor». Ella lo interrumpió suavemente. «Déjame terminar. Necesito decirlo todo de una vez». Una de las gemelas se revolvió en sueños y Sara esperó a que se calmara antes de continuar. Así conocí a Roberto. Él era un cliente habitual, siempre educado, dejando propinas generosas. Empezó a aparecer al final de mis turnos, ofreciéndome llevarme. Era encantador, atento, o al menos pretendía serlo. Sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza. Tenía 20 años y estaba desesperada por afecto, por alguien que me hiciera sentir especial de nuevo. Él tenía 32, un trabajo estable, me prometió el mundo. Nos casamos después de 6 meses de noviazgo. Miguel permaneció en silencio, aunque su mandíbula estaba tensa. Cambió gradualmente. Primero fueron solo comentarios sobre mi ropa, sobre cómo hablaba con otros hombres en el trabajo. Luego vinieron los arrebatos de ira, siempre seguidos de disculpas y promesas. Cuando descubrí que estaba embarazada, miró a las gemelas con una mezcla de amor y dolor. Pensé que un bebé lo cambiaría todo. Cuando supimos que eran 2, Roberto pareció realmente feliz. Sara dejó la taza en la mesita de noche, sus manos ahora retorciendo el borde de su camisa. La primera bofetada llegó cuando estaba de 7 meses. Había estado bebiendo demasiado otra vez. Quemé la cena. «Fue solo una bofetada», dijo, «un accidente. No volvería a pasar». Soltó una risa amarga, casi silenciosa. «¿Te creerías que realmente pensé que podría haber sido mi culpa?» Miguel dio un paso hacia ella, pero se detuvo al verla tensarse. Después de que nacieran las niñas, empeoró. Perdió trabajos por su forma de beber, pero siempre era mi culpa. Yo no podía trabajar, no dejaba que nadie cuidara de las gemelas. No podía ver a mi familia, viajar era demasiado caro. No podía tener amigos, eran una mala influencia. Antes de darme cuenta, estaba completamente aislada, dependiendo de él para todo. Sofía murmuró algo en sueños y Sara automáticamente extendió la mano para acariciar su cabello. Intenté huir 3 veces antes. La primera vez me encontró en la estación de autobuses. La segunda llegué a un refugio, pero descubrió dónde estaba y me rodeaba, amenazando con hacer daño a las niñas si no volvía. La tercera. Su voz vaciló. La tercera vez me rompió el brazo. Miguel cerró los ojos un instante, luchando contra la rabia que crecía en su pecho. Pero hace 2 semanas, Sara respiró hondo, sus manos temblando visiblemente ahora. Llegó a casa borracho, como de costumbre. Las niñas estaban jugando en el salón. Tropezó y cayó sobre ellas. Isabela se golpeó la cabeza con la mesa. No fue fuerte, pero podría haberlo sido. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro. Esperé a que se desmayara. Agarré a las niñas,
una mochila con algunas cosas, y me fui en mitad de la noche. Tomé autobús tras autobús, siempre cambiando de ciudad. Nos quedamos en refugios, pero nunca por mucho tiempo. Tengo miedo de que nos encuentre. El dinero se acabó hace 3 días. Por eso pedías ayuda en la calle, completó Miguel suavemente. Sara asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nunca pensé que acabaría así, que mis hijas tuvieran que... Su voz finalmente se rompió, y los sollozos que había estado conteniendo durante tanto tiempo brotaron. Miguel cruzó la habitación en 2 zancadas, sentándose a su lado en la cama, pero sin tocarla. «Has sido increíblemente valiente», dijo, una vez que sus sollozos amainaron. «Protegiste a tus hijas, las mantuviste a salvo». «No me siento valiente», susurró, «me siento aterrorizada. Todo el tiempo». Miguel miró a las gemelas durmiendo pacíficamente, ajenas a la conversación de los adultos. Pensó en su firma de arquitectura, en el apartamento vacío que mantenía como inversión. «Sara», comenzó con cuidado, «mi oficina necesita una asistente administrativa, y tengo un apartamento seguro, en un edificio con seguridad 24 horas. Ella se tensó de inmediato. «Miguel, no puedo». «Sí, puedes», la interrumpió suavemente. «No es caridad, es una oportunidad de trabajo real, con un sueldo real. Y el apartamento, piensa en ello como un préstamo. Puedes devolvérmelo cuando te establezcas. No sé nada de trabajo administrativo», protestó débilmente. «Pero aprendes rápido, siempre lo hiciste». Dudó antes de continuar. «Y las gemelas necesitan estabilidad. Un hogar, una escuela». Sara volvió a mirar a sus hijas, y Miguel pudo ver el conflicto en sus ojos, el miedo luchando contra la esperanza, la desconfianza chocando con la necesidad desesperada de un refugio seguro. «Podría encontrarnos», susurró. «El edificio tiene seguridad. Podemos solicitar medidas de protección. Tengo amigos abogados que pueden ayudar». Miguel mantuvo su voz firme y práctica. «Ya no estás sola, Sara». El silencio se prolongó durante varios minutos, roto solo por la suave respiración de las gemelas. Finalmente, Sara habló, su voz tan baja que apenas pudo oírla. «De acuerdo». Una sola lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez Miguel se dio cuenta de que era una lágrima de alivio, de esperanza, quizás. «Pero con una condición», continuó, y por primera vez esa noche él vio un destello de la vieja Sara en sus ojos. «Te devolveré hasta el último céntimo. No quiero volver a deberle nada a nadie nunca más». Miguel asintió, respetando su necesidad de independencia. «Trato hecho». Al otro lado de la habitación, Isabela se revolvió en sueños, murmurando algo sobre chocolate caliente. Sara se levantó de inmediato para ver a sus hijas, sus movimientos, los de una madre acostumbrada a estar siempre en guardia. Observándola, Miguel se hizo una promesa silenciosa. La chica que una vez soñó con pintar el mundo había sido rota, pero no destruida. Y él haría todo lo que estuviera en su poder para ayudarla a reconstruir su vida, un día a la vez, un paso a la vez, hasta que pudiera volver a soñar sin miedo. El cursor parpadeaba insistentemente en la pantalla del ordenador, mientras Sara miraba la hoja de cálculo de Excel con una mezcla de confusión y frustración. Era su 3er día como asistente administrativa en la oficina de Miguel, y el libro de control de proyectos parecía más un rompecabezas irresoluble que una simple tabla de datos. «Solo tienes que hacer clic aquí y arrastrar para copiar la fórmula», explicó Patricia, la contable, por 3ª vez esa mañana. Su tono educado apenas ocultaba su impaciencia. «Luego solo actualizas los valores». Sara asintió, sus manos temblando ligeramente sobre el ratón. El teléfono sonó, haciéndola saltar en su asiento. Era la 5ª llamada del Colegio de las Gemelas esa semana, y solo era martes. «Arquitectura Álvarez, buenos días», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Señora Torres, soy la secretaria del Colegio San Claudio». Su corazón latió de inmediato. «¿Les ha pasado algo a las niñas? Sofía está llorando mucho, pregunta por usted. Hemos intentado calmarla, pero...»
Sara cerró los ojos, dividida entre el pánico maternal y la conciencia de la mirada desaprobadora de Patricia. ¿Puedo hablar con ella? Unos segundos después, la pequeña voz de Sofía llegó a través del teléfono. «Mami, ven a buscarme, por favor». «Cariño, mami está trabajando. ¿Recuerdas que lo hablamos? Tienes que ser fuerte». «Pero tengo miedo. ¿Y si nos encuentra aquí?» La sangre de Sara se heló. Al otro lado de la oficina, vio a Miguel salir de su despacho, probablemente alertado por Patricia de otra interrupción más. «Nadie nos encontrará, cariño. El colegio es seguro, ¿recuerdas? Hay guardias en las puertas». «Isabela también está llorando», sollozó Sofía. «Por favor, mami». 20 minutos después, Sara finalmente logró calmar a las niñas lo suficiente como para que volvieran a clase. Para cuando colgó, había perdido todos los datos que había estado introduciendo en la hoja de cálculo. Un clic equivocado durante la llamada había deshecho 1 hora de trabajo. «Sara», la voz de Miguel sonó cerca de su escritorio. «¿Podemos hablar un minuto en mi despacho?» En su oficina, Sara se sentó rígidamente en el borde de la silla, esperando ser despedida. ¿Las niñas tienen problemas en el colegio? La pregunta amable la tomó por sorpresa. Ellas nunca han estado en un colegio como este. ¿Todo es tan nuevo? Miguel asintió, pensativo. Debe ser aterrador para ellas. Y para ti también. Sara bajó la vista a sus manos. Siento todas las interrupciones y los errores. Prometo que lo haré mejor. Solo necesito un poco más de tiempo. No estoy preocupado por eso, interrumpió suavemente. Estoy preocupado por vosotras tres. El apartamento que Miguel había arreglado estaba en el 10º piso de un edificio con seguridad 24 horas. Era más grande que cualquier lugar en el que Sara había vivido en los últimos años, con 2 dormitorios y un pequeño balcón. Sin embargo, incluso con todas las cerraduras de la puerta y las cámaras en el pasillo, todavía pasaba horas despierta por la noche, sobresaltada por cada ruido. «¿Mami?» llamó Isabela desde la cama improvisada en el suelo. Aún no habían podido conseguir suficientes muebles. La hora del cuento. Sara se acostó entre sus hijas, como hacía cada noche. «Érase una vez 2 princesas muy valientes que vivían en un castillo alto», añadió Sofía, somnolienta. «Sí, un castillo muy alto y seguro». Más tarde, después de que las niñas finalmente se durmieran, Sara hizo su ronda nocturna habitual. Comprobar la cerradura 3 veces, inspeccionar las ventanas, asegurarse de que su teléfono estuviera cargado para emergencias. El ritual familiar le traía poco consuelo. En el trabajo a la mañana siguiente, observó a sus colegas interactuar durante las pausas para el café. Conversaciones sobre fines de semana, familias, planes de futuro. Se mantuvo apartada, concentrándose en organizar el correo. Cuanto menos supieran de ella, mejor. «Este es importante. Ricardo, uno de los arquitectos senior, dejó un sobre en su escritorio. Tiene que ser escaneado y enviado por correo electrónico al cliente hoy, sin falta». Sara miró el escáner como si fuera una serpiente a punto de atacar. Después de 10 minutos de intentos frustrados, la máquina finalmente se tragó el documento, solo para congelarse por completo. «No, no, no», murmuró, presionando botones al azar. «Déjame ayudarte». Una voz suave sonó detrás de ella. Era Ana, la recepcionista. «Este escáner tiene sus manías. Ven, te enseñaré cómo manejarlo». Durante el almuerzo, Sara se escondió en la sala de descanso vacía para llamar al colegio. Las gemelas habían pasado la mañana sin incidentes, un pequeño milagro. Mientras comía su sándwich, abrió el manual de procedimientos de la oficina que Patricia le había dado, decidida a dominar esos programas que parecían lenguajes alienígenas. Desde la puerta de su despacho, Miguel la observaba discretamente. Vio cómo saltaba con el sonido de la impresora encendiéndose automáticamente. Notó sus constantes comprobaciones de las salidas de emergencia. Observó cómo se encogía cada vez que alguien se acercaba demasiado de repente.
Sara sintió su mirada atenta, pero fingió no darse cuenta. Era más fácil así, mantener a la gente a distancia, construyendo muros invisibles. Muros que la protegían, pero también la aislaban. Esa noche, después de acostar a las niñas, encontró una pequeña nota adhesiva en su bolso. Lo estás haciendo genial. Un día a la vez. M. Sentada en el balcón del apartamento, observando las luces de la ciudad, Sara se permitió que una sola lágrima cayera. En algún lugar, Roberto podría estar buscándolas. Ese pensamiento la mantenía despierta, alimentaba sus pesadillas, susurraba peligros en cada sombra. Pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo no era su único compañero. También había una débil esperanza, frágil como una llama en el viento, pero todavía allí. Las gemelas estaban a salvo, tenía un trabajo, un techo sobre sus cabezas, pequeños pasos en un mundo nuevo, pasos vacilantes, quizás, pero pasos hacia adelante, al fin y al cabo. 2 semanas después de empezar en Arquitectura Álvarez, Sara todavía luchaba con el sistema de archivo digital. Las carpetas parecían un laberinto infinito y a menudo guardaba documentos en el lugar equivocado, confundiendo a todo el equipo. «Otra vez, Sara», suspiró Patricia cuando descubrió los archivos del Proyecto Marina, mezclados con los del Centro Corporativo. «Realmente necesitas prestar más atención. Afecta el trabajo de todos». Su comentario dolió, pero Sara simplemente asintió, tragándose su humillación mientras reorganizaba los archivos. Su móvil vibró, el 5º mensaje del colegio esa mañana. Sofía había llorado durante todo el recreo otra vez. Los días se convirtieron en una carrera imposible contra el tiempo. Despertarse a las 5:30, preparar a las niñas, luchar para llevarlas al colegio, llegar tarde al trabajo, cometer errores, recibir miradas de desaprobación, recoger a las niñas, ayudar con los deberes, dormir 3 o 4 horas y volver a empezar al día siguiente. Torres. Ricardo se detuvo junto a su escritorio un viernes particularmente caótico. ¿Dónde está la presentación del proyecto Andrade? El cliente está esperando. Sara sintió un escalofrío. La presentación... Se suponía que debía formatearla la noche anterior, pero Sofía había tenido fiebre e Isabela no podía dormir por las pesadillas. Yo no la he terminado todavía. ¿Cómo que no la has terminado? La reunión es en 20 minutos. Sus manos temblaban mientras intentaba organizar rápidamente las diapositivas. El agotamiento le nublaba la vista y accidentalmente borró una sección entera del archivo. «Por el amor de Dios», exclamó Ricardo, atrayendo la atención de todos. «Miguel, necesito hablar contigo, ahora». Sara observó, mortificada, cómo Ricardo entraba furioso en el despacho de Miguel. A través de las paredes de cristal podía ver los gestos irritados del arquitecto senior. 10 minutos después, la voz de Miguel sonó por su intercomunicador. «Sara, por favor, ven a mi despacho». Con las piernas temblando, se puso de pie. Patricia la observó con una mezcla de lástima y molestia. En los cubículos vecinos, otros 2 arquitectos susurraban, probablemente apostando cuánto tiempo más duraría. «Siéntate», indicó Miguel la silla tan pronto como ella entró. Su tono era serio, pero había algo en sus ojos que no encajaba con un despido inminente. «Lo siento», comenzó, las palabras brotando. «Sé que he decepcionado a todos, pero puedo hacerlo mejor. Lo haré mejor. Las niñas todavía se están adaptando al colegio y yo...» «Sara», la interrumpió suavemente, abriendo una carpeta sobre su escritorio. «Echa un vistazo a esto». Parpadeó, confundida, cuando vio sus propios dibujos. Bocetos que garabateaba durante las reuniones cuando pensaba que nadie la veía. Revisiones de planos, modificaciones de fachadas, ideas de interiores. «Rediseñaste todo el vestíbulo de Andrade», señaló uno de los bocetos, «y tus sugerencias para el paisajismo en el centro corporativo son exactamente lo que nos faltaba». «Yo no debería haber hecho eso», murmuró. «Lo siento si parecí entrometida». Al contrario, Miguel se inclinó hacia adelante. «Tienes un talento natural para el diseño.
Es un desperdicio de tu potencial mantenerte solo en trabajo administrativo. Sara sintió una punzada familiar de esperanza, peligrosa, dolorosa. Pero necesito este trabajo. Las facturas, el colegio de las niñas. Y lo conservarás, aseguró, pero tengo una proposición para ti. Hizo una pausa, observándola de cerca. Hay un curso nocturno de diseño de interiores en el Instituto de Artes, 3 noches a la semana. El pánico inmediato debió ser evidente en su rostro, porque Miguel añadió rápidamente: «Antes de que digas que no, déjame terminar. Conozco a una niñera excelente, María. Trabajó para mi hermana durante años, totalmente fiable». «No puedo dejar a las niñas con una extraña», protestó Sara, ese miedo familiar apretando su pecho. «Sara», la voz de Miguel era suave pero firme. «Mírate. Estás agotada, cometiendo errores, apenas te mantienes despierta. Las niñas necesitan una madre funcional, no alguien al borde del colapso». Las palabras le dieron de lleno porque eran verdad. La noche anterior se había quedado dormida ayudando a Sofía con los deberes de matemáticas. La semana anterior había olvidado los almuerzos de las niñas en casa 2 veces. ¿Y si tragó saliva? ¿Y si les pasa algo mientras no estoy? «María tiene experiencia con niños traumatizados», explicó Miguel suavemente. «Mi hermana la contrató después de que mi sobrino pasara por una situación difícil. Sabe cómo manejar miedos, pesadillas, ansiedad». Sara volvió a mirar sus dibujos esparcidos sobre el escritorio de él. Había algo en ellos que la reconectaba con su pasado, no el pasado traumático con Roberto, sino el de antes, cuando soñaba con crear belleza en el mundo. «¿Cuánto cuesta el curso?» «Es una inversión de la empresa en tu formación», respondió Miguel. «Puedes reembolsármelo cuando trabajes como diseñadora». Sara se quedó en silencio, mirando por la ventana. Afuera, la ciudad se extendía bajo el sol de la tarde. La misma ciudad donde, en algún lugar, Roberto podría estar. El miedo familiar le oprimió el pecho, pero ahora había algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Deseo. El deseo de crear, de aprender, de ser más que una simple superviviente. ¿Podría al menos conocer a María primero? Una pequeña sonrisa curvó los labios de Miguel. «Por supuesto. Puede venir esta tarde si quieres». Sara asintió lentamente. «¿De acuerdo? ¿De acuerdo para conocerla o de acuerdo para el curso también?» Respiró hondo, pensando en sus gemelas, en sus dibujos, en sus sueños enterrados. Ambas cosas. Era un paso aterrador, pero tal vez, solo tal vez, también era un paso necesario. ¿Hacia qué? Todavía no lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía solo una extensión del miedo. El primer encuentro con María tuvo lugar un sábado por la tarde. Sara observaba con ansiedad cómo la mujer de pelo cano y sonrisa amable charlaba con las gemelas en el salón. «¿Os gustan los cuentos, chicas?», preguntó María, sacando un libro de colores de su bolso. Isabela, la más cautelosa, se escondió detrás del sofá, pero Sofía, curiosa, dio un paso adelante. «¿Es de princesas?» «Mejor aún», sonrió María. «Es sobre 2 hermanas mágicas que pueden hablar con los dragones». Una semana después, Sara se enfrentó a su primer día de clases nocturnas en el curso de diseño de interiores. Sus manos temblaban mientras colocaba sus materiales sobre la mesa. A su alrededor, otros estudiantes charlaban animadamente. Todos parecían más jóvenes, más descansados, menos atormentados. «Hoy discutiremos los principios fundamentales del diseño», anunció la profesora Beatriz. Sara luchaba por mantener los ojos abiertos, su cuerpo aún adaptándose a la nueva rutina. En casa, María había prometido leer 3 cuentos a las gemelas antes de dormir. Aún así, la idea de sus hijas solas con otra persona le revolvía el estómago. Su teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de María. «Las niñas han cenado bien. Sofía ha ayudado a fregar los platos. Isabela ha dibujado un dragón». Algo en el pecho de Sara se relajó, solo un poco.
A la mañana siguiente, en la oficina, miró un plano con ojos nuevos. Las lecciones sobre escala y proporción de la noche anterior resonaban en su mente mientras digitalizaba los documentos. «Eso se ve diferente», comentó Patricia, notando cómo Sara había reorganizado los archivos por categoría y función, no solo en orden alfabético. «Ayer aprendí sobre jerarquía visual», explicó Sara tímidamente. «Pensé que podría aplicarlo al sistema de archivo». Esa noche en casa encontró a las gemelas ya en pijama, escuchando las historias de María sobre su infancia en otra provincia. «Mami», Sofía corrió a abrazarla. «María hace galletas caseras, como la abuela». El comentario inocente golpeó a Sara como un puñetazo. Las niñas apenas recordaban a su abuela. Había pasado tanto tiempo desde que Roberto había permitido alguna visita familiar. En la segunda semana de clases, la profesora Beatriz anunció el primer proyecto: rediseñar un espacio residencial. «Quiero vuestras propuestas para la próxima clase», informó, completas, con paleta de colores y materiales. Sara sintió el pánico familiar crecer. Entre el trabajo, las gemelas y sus clases, ¿cuándo encontraría tiempo? Esa noche, Isabela tuvo una pesadilla. «Quiero a mami», sollozaba cuando Sara llegó a casa. «Te llamó varias veces», explicó María suavemente. «Conseguí calmarla, pero...». Sara abrazó a su hija, la culpa carcomiéndola. «Lo siento, mi amor. Mami ya está aquí». El proyecto de la clase se hizo en momentos robados, durante su hora de almuerzo en la oficina, en las pocas horas entre llegar a casa y el comienzo de las clases, y en sesiones nocturnas cada vez más cortas. Cuando finalmente lo entregó, sus manos temblaban de agotamiento. «No sé si puedo seguir haciendo esto», le confió a Miguel durante una pausa para el café. «Es demasiado. Las niñas me necesitan. Las niñas necesitan una madre que está creciendo, evolucionando», replicó él suavemente. «Vi tus últimos informes. Están mucho mejor organizados. Y Ricardo mencionó tus sugerencias para el proyecto Torres. Eran solo ideas tontas. Eran ideas profesionales, basadas en lo que estás aprendiendo. Estás empezando a pensar como una diseñadora, Sara». En la tercera semana, algo curioso sucedió. Sofía pidió específicamente que María le contara el cuento de Buenas noches. «Pero puedo contártelo yo, cariño», ofreció Sara, tratando de ocultar el dolor en su voz. «No, no, mami. María hace mejor las voces de los dragones». Sara se tragó el nudo en la garganta mientras observaba a María con sus hijas. La mujer mayor tenía una forma especial, tranquila, tranquilizadora, maternal. Las niñas respondían a ello, floreciendo bajo su cuidado, lo que simultáneamente rompía y calentaba el corazón de Sara. En el trabajo, pequeños cambios se estaban volviendo notorios. Sara ahora navegaba por el sistema con más confianza. Sus sugerencias, antes tímidas, ganaban sustancia a medida que aplicaba conceptos del curso. «Interesante solución para el espacio», comentó Ricardo, mirando uno de sus bocetos para el área común del proyecto Torres. «Tuviste en cuenta la luz natural». Una noche, después de clase, Sara encontró una nota de Isabela debajo de su almohada. «Te quiero, mami». El dibujo mostraba 3 figuras, ella y las gemelas, más una cuarta figura que parecía María, todas sonriendo. «A veces», comentó María mientras tomaban un café después de que las niñas se durmieran, «tenemos que aceptar ayuda para ser mejores madres». Sara estudió a la mujer mayor, sus ojos amables, sus manos gastadas por el tiempo, su presencia que se estaba volviendo indispensable. «¿Cómo haces que parezca tan fácil?», preguntó suavemente. «No es fácil, querida, pero vale la pena, igual que lo que estás haciendo tú, estudiando, creciendo. Las niñas lo ven, ¿sabes? Ven a su mamá luchando por algo mejor». A la mañana siguiente, Sara llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Mientras organizaba sus notas del curso, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, vacilante, pero real. En su escritorio, una nueva nota adhesiva de Miguel la esperaba.
Vi tu última presentación del curso. Impresionante. Sigue así. Era duro, era agotador. Había días en que apenas podía mantener los ojos abiertos, noches en que las lágrimas de las niñas le rompían el corazón, momentos en que consideró abandonarlo todo. Pero entonces Sofía mostraba con orgullo un dibujo de un dragón a María. Isabela dejaba una nota de amor debajo de su almohada, y poco a poco, casi imperceptiblemente, los sueños largamente enterrados comenzaron a despertar de nuevo. Quizás, pensó Sara mientras revisaba sus notas de diseño, este equilibrio entre los sueños y la realidad no era imposible. Quizás era cuestión de aprender a confiar en las personas adecuadas, en el momento adecuado, y en sí misma. Sara estaba inclinada sobre su mesa de dibujo en el trabajo, dando los últimos toques a su primer proyecto oficial, el rediseño del área de recepción del edificio Torres. Sus clases de diseño habían cambiado por completo su forma de ver el espacio. Donde antes veía una simple zona de paso, ahora veía posibilidades de transformación. ¿Puedo echar un vistazo? La voz de Ricardo la sorprendió. El arquitecto senior, que una vez apenas había ocultado su impaciencia ante sus errores, ahora mostraba un interés genuino en su trabajo. «Es solo un boceto preliminar», dijo ella, tratando de ocultar sus nervios. Pensé en usar elementos naturales para suavizar las líneas afiladas del vestíbulo. Ricardo estudió los dibujos por un momento. Interesante cómo integraste un jardín vertical con la iluminación natural. Es muy diferente de lo que solemos hacer. A la mañana siguiente, durante la presentación al cliente, Sara sintió que el corazón se le aceleraba cuando Miguel se dirigió a ella. «Sara, ¿por qué no explicas tu concepto al señor Torres?» Dudó un segundo, luego recordó las palabras de su instructora, Beatriz. «El diseño es contar una historia a través del espacio». Con eso en mente, comenzó a hablar. El objetivo es crear una primera impresión que refleje los valores del edificio, dijo, su voz ganando confianza. La pared verde no es solo decorativa, crea un camino natural que guía a los visitantes mientras aporta vida a un entorno corporativo. El señor Torres, un empresario conocido por su ojo crítico, se inclinó hacia adelante con interés. ¿Y estos paneles de madera? Madera certificada, señor. Ofrecen una sensación acogedora, rompiendo la frialdad del vidrio y el hormigón. También mejoran la acústica del espacio. Después de la reunión, el cliente hizo hincapié en felicitarla personalmente. Es refrescante ver algo diferente. Mantén a esta joven cerca, Álvarez. En casa, los cambios también eran evidentes. Las gemelas habían hecho amigas en su nuevo colegio. Sofía iba a asistir a su primera fiesta de pijamas ese fin de semana, e Isabela había sido invitada a unirse al club de lectura. «Mira, mami». Sofía corrió hacia ella al llegar, agitando un papel. «Saqué un sobresaliente en matemáticas, y yo hice una presentación sobre dragones», añadió Isabela, sin querer quedarse atrás. La profesora dijo que fue la mejor de la clase. María observaba la escena con una sonrisa de satisfacción mientras ordenaba la cocina. «Están floreciendo», comentó cuando las niñas fueron a guardar sus mochilas. «Y tú también, Sara». Era cierto. Aunque todavía agotadora, la rutina había encontrado su ritmo. Las mañanas ya no eran una carrera caótica. María llegaba temprano, ayudando con el desayuno y preparando los almuerzos. La culpa por las clases nocturnas había disminuido, pues las niñas ahora esperaban con ansias los cuentos de María para dormir. En el curso, Sara sorprendió a todos, incluida a sí misma, cuando su proyecto de rediseño de un loft obtuvo el primer lugar. «Tu comprensión de cómo el espacio afecta a las emociones es excepcional», elogió la profesora Beatriz. «Tienes un don natural». Un viernes por la noche, después de 2 semanas particularmente productivas, Sara decidió hacer algo especial. Con la ayuda de María, convirtió el salón en un minicine con colchones en el suelo y una selección de películas infantiles. ¿Podemos comer palomitas en la cama?, preguntó Sofía, con los ojos brillantes. «Solo por esta noche»,
sonrió Sara, dándose cuenta de que no recordaba la última vez que había sonreído genuinamente así, libremente, sin miedo ni culpa. María se fue temprano, declinando cortésmente la invitación a quedarse. «Es vuestra noche juntas», le guiñó un ojo a Sara. Tumbada entre sus hijas, viendo una película de animación sobre una princesa guerrera, Sara sintió algo que había olvidado que existía: paz. Isabela estaba acurrucada bajo su brazo izquierdo, Sofía bajo el derecho, ambas riendo ocasionalmente con las escenas divertidas. En el trabajo, su transformación no pasó desapercibida. Patricia ahora le pedía a menudo su opinión sobre la organización de las presentaciones. Ricardo comenzó a incluirla en más reuniones de proyectos. Incluso los becarios buscaban su guía. Durante una reunión particularmente importante, Sara estaba explicando sus ideas para un nuevo proyecto cuando notó la mirada de Miguel. Había algo allí, admiración tal vez, que la hizo tropezar brevemente. Sus ojos se encontraron por un momento y sintió un calor familiar subir por sus mejillas. «Excelente análisis, Sara», comentó él después, una vez que todos se habían ido. «Realmente has encontrado tu sitio». «He tenido buenos mentores», respondió, pensando en todos los que habían contribuido a su viaje. Miguel, María, la profesora Beatriz, incluso sus hijas, que mostraban una resiliencia que la inspiraba a diario. Esa noche, ordenando sus materiales para la siguiente clase, Sara se encontró con un viejo dibujo, uno de sus primeros bocetos para el proyecto Torres. A su lado estaba su último trabajo, mostrando un progreso notable. No era solo la técnica lo que había mejorado, había una confianza en sus líneas que antes no existía. En su dormitorio, las gemelas dormían plácidamente, sin pesadillas, sin miedos. En la cocina, una nueva receta de María yacía junto al calendario familiar, donde las actividades escolares, los compromisos laborales y las clases nocturnas coexistían en una armonía organizada. Sara se detuvo frente al espejo del baño, estudiando su reflejo. Las ojeras seguían allí, pero algo era diferente en sus ojos. Una chispa que pensaba que se había perdido para siempre. «Pequeñas victorias», reflexionó. «A veces se necesitan múltiples pequeñas victorias para darte cuenta de que realmente estás ganando». Su teléfono vibró. Un mensaje de Miguel. «Reunión con el promotor mañana. Me gustaría que presentaras tus ideas para el proyecto del centro comercial». Años atrás, un mensaje así la habría paralizado de miedo. Ahora, aunque todavía sentía mariposas en el estómago, también había emoción, anticipación. «Claro», respondió, «estaré lista». Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creyó. La reunión con el promotor fue un éxito absoluto. Sara apenas podía creerlo cuando, 2 días después, Miguel la llamó a su despacho con una sonrisa que rara vez mostraba durante las horas de trabajo. «Toma asiento», le indicó la silla, pero su tono distaba mucho del severo de sus antiguas charlas. Los comentarios del promotor fueron excepcionales. Les encantaron especialmente tus ideas para el área común. Sara se posó en el asiento, todavía no del todo cómoda con los elogios. «Fue un esfuerzo de equipo. Fue tu perspectiva fresca lo que marcó la diferencia», interrumpió Miguel amablemente. «Por eso te asciendo a asistente de diseño junior». El aire pareció desvanecerse de la habitación por un momento. «¿Qué?» «En realidad, lo he estado considerando durante algunas semanas. Tu progreso en clase, la forma en que has aplicado tus conocimientos aquí, la evolución de tus proyectos». Deslizó un contrato sobre el escritorio. «Tu salario aumentará significativamente, por supuesto». Sara miró el documento, sus manos temblando. Un aumento significaba que podría empezar a pagarle a Miguel por el apartamento, inscribir a las gemelas en actividades extraescolares, quizás incluso ahorrar algo de dinero. «Y hay más», continuó Miguel. «Quiero que tu primer proyecto en solitario sea el rediseño de nuestra propia área de recepción. Es hora de que le demos a la oficina un nuevo aspecto». De vuelta a su escritorio, Sara fue interceptada por Patricia. «¿Y bien?», preguntó la contable con una sonrisa cómplice.
¿Ya puedo darte la enhorabuena? Sara parpadeó sorprendida. ¿Lo sabías? Todos lo sabíamos. Era solo cuestión de tiempo. Te lo mereces, Sara. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a María y a las gemelas horneando galletas en la cocina. «Mami», Sofía corrió a abrazarla, dejando marcas de harina en su ropa. «María nos está enseñando a hacer galletas con pepitas de chocolate». «¿Y adivina qué?», intervino Isabela, orgullosa. «No quemé ninguna». Sara abrazó a sus hijas, inhalando el dulce aroma a vainilla y chocolate. «Tengo una noticia que compartir», sonrió. «Mamá ha sido ascendida hoy». Las niñas no entendían lo que eso significaba, pero la felicidad genuina en el rostro de su madre fue todo lo que necesitaron ver, y comenzaron a saltar y gritar en la cocina. María sonrió, sus ojos brillando de orgullo. «Eso requiere una tanda extra de galletas». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sara se lanzó al proyecto de la recepción con una energía que no sabía que aún tenía. Entre las tareas del curso, el trabajo y las gemelas, dormía incluso menos que antes, pero había una emoción que la impulsaba. «Estaba pensando en estos colores», explicó al equipo durante una reunión de presentación del proyecto. El verde salvia en las paredes principales crea una atmósfera serena, mientras que los acentos de cobre añaden sofisticación sin ostentación. Ricardo asintió con aprobación. «La forma en que has dispuesto los muebles también es interesante. Crea flujo sin sacrificar la funcionalidad. Pero no todo fue sobre ruedas. El señor Méndez, un cliente conocido por su temperamento difícil, no quedó impresionado con sus ideas para su proyecto residencial. Demasiado moderno», criticó, frunciendo el ceño ante los paneles de presentación. «Quiero algo más tradicional, más...» «Disculpe, señor Méndez», interrumpió Sara, sorprendiéndose incluso a sí misma por su asertividad. «¿Puedo mostrarle cómo estos elementos modernos en realidad complementan el estilo clásico que usted aprecia?» Durante 40 minutos guió al cliente a través de su visión, explicando cada elección, cada detalle. Al final, no solo había aprobado el proyecto, sino que también pidió ampliar su alcance para incluir más áreas de su casa. «Impresionante», comentó Miguel después de que el cliente se fuera. «Lo entendiste mejor que ninguno de nosotros». Sara se sonrojó ligeramente ante el cumplido, notando cómo la mirada de Miguel se detenía en la suya un momento más de lo debido. El proyecto de la recepción avanzó rápidamente. Sara a menudo perdía la noción del tiempo, absorta en detalles y especificaciones. Una noche, Ana, la recepcionista, se quedó hasta tarde para ayudarla con las mediciones. «¿Sabes?», comentó Ana mientras sostenían la cinta métrica, «estamos organizando un picnic el domingo. ¿Por qué no vienes? Trae a las niñas. Será divertido». Sara dudó, su reflejo automático de aislarse chocando con su creciente deseo de conexión. «Habrá otros niños», insistió Ana suavemente. «Luisa trae a sus gemelos y Pablo a su hija». ¿Puedo pensarlo?» «Claro», sonrió Ana. «Solo avísame antes del viernes». Cuando llegó el primer día de construcción para el área de recepción, Sara llevó a las gemelas a verlo. Era sábado y la oficina estaba vacía, excepto por algunos trabajadores que comenzaban la demolición. «¡Guau!», exclamó Sofía, mirando el panel de inspiración que Sara había creado. «¿Hiciste todo esto, mami?» «Lo hice», respondió Sara, viendo a sus hijas examinar cada detalle de los bocetos con fascinación. «Eres como una artista mágica», declaró Isabela con la certeza absoluta que solo un niño puede tener. Sara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. En algún lugar de su interior, la chica que una vez soñó con pintar el mundo sonrió. El lunes, durante la reunión de equipo, Sara presentó el cronograma detallado para la renovación. Sus manos ya no temblaban al señalar detalles en las diapositivas. Su voz no vacilaba al responder preguntas. «Excelente trabajo», elogió Miguel al final. Sus miradas se encontraron brevemente, y por un momento Sara sintió ese calor familiar en el pecho, algo que había estado sucediendo
con creciente frecuencia. De vuelta en su escritorio, encontró una nota adhesiva de Ana. Entonces, ¿el domingo en el parque? A las niñas les encantará. Sara miró por la ventana, pensativa. El miedo seguía allí, una presencia constante susurrando precaución. Pero ahora había algo más fuerte, un deseo de vivir, de pertenecer, de dejar que sus hijas tuvieran una infancia normal. Cogiendo su teléfono, escribió un mensaje a Ana. ¿A qué hora empieza el picnic? La respuesta llegó al instante, llena de emojis alegres. Sara sonrió, volviendo su atención a los planos técnicos en su mesa de dibujo. En algún momento de los últimos meses, sin que ella se diera cuenta, la oficina se había transformado de un simple lugar de trabajo a algo más, un lugar donde podía crecer, crear, soñar. Y tal vez, pensó mientras tomaba notas en su proyecto, era hora de permitir que otros cambios ocurrieran también. El domingo amaneció sorprendentemente soleado para un día de otoño. Sara extendió una manta de cuadros sobre la hierba en el parque de la ciudad, mientras observaba a Sofía e Isabela correr con los gemelos de Luisa, de la oficina. Aún era temprano, pero varias familias ya ocupaban el césped con sus propias mantas y cestas de picnic. «Relájate», sonrió Ana, notando cómo Sara seguía revisando el perímetro del parque. «Este es uno de los lugares más seguros de la ciudad. Hay seguridad en cada entrada». Sara asintió, tratando de sofocar su hipervigilancia. Las niñas parecían tan felices, tan normales. Sofía se había atado torpemente un lazo en su propio pelo, insistiendo en que ya era lo suficientemente mayor para hacerlo sola. Isabela llevaba su libro de dragones, lista para enseñárselo a sus nuevos amigos. «Tío Mike». El grito repentino de Sofía hizo que Sara se girara bruscamente. Miguel estaba junto al parque infantil, vestido de manera informal con vaqueros y un polo, una imagen tan diferente del hombre de negocios al que estaba acostumbrada a ver en la oficina. Sofía corrió hacia él, seguida de cerca por Isabela. «Las niñas me invitaron el viernes», explicó él al acercarse, notando la sorpresa de Sara. «Espero que no te importe». «Por supuesto que no», respondió Ana antes de que Sara pudiera reaccionar. «Cuantos más, mejor. Tío Mike, ven a ver lo que puedo hacer en el columpio». Sofía tiró de su mano. «No, mira mi libro nuevo primero», protestó Isabela, agarrando su otra mano. Sara observó fascinada cómo Miguel se dejaba guiar por las gemelas. Había una naturalidad en sus interacciones que la tomó por sorpresa. Escuchó con interés genuino cómo Isabela explicaba la compleja jerarquía de los dragones en su libro. Hizo preguntas pertinentes y se rió de chistes tontos que solo los niños encuentran graciosos. «Es genial con los niños», comentó Luisa, sentándose al lado de Sara. «Deberías verlo con mis hijos cuando visitan la oficina». El grupo creció a lo largo de la mañana. Pablo llegó con su hija Julia, trayendo una cesta de fruta. Ricardo y su esposa aparecieron con pasteles caseros. Lo que comenzó como un pequeño picnic se convirtió en una celebración improvisada. «¡Tío Mike!», gritó Sofía desde lo alto del tobogán. «¡Mira!». Sara sintió una extraña sensación en el pecho al escuchar ese apodo cariñoso. Las niñas nunca habían estado cerca de una figura masculina desde siempre. «¡Cuidado arriba, pequeña!», gritó Miguel, posicionándose estratégicamente para atraparla si era necesario. La mañana fluyó en una sucesión de momentos que parecían sacados de una vida que Sara pensó que nunca tendría. Isabela leyendo en voz alta a un pequeño grupo de niños cautivados. Sofía aprendiendo a lanzar un frisbee con los gemelos de Luisa. Risas genuinas resonando en el cálido aire de otoño. «¿Más limonada?», ofreció Miguel, sentándose a su lado en la manta. «Gracias». Cuando le entregó el vaso, sus dedos se tocaron brevemente. El contacto accidental envió un escalofrío familiar por su columna, un eco de sentimientos enterrados hace mucho tiempo. «Parecen felices», comentó, observando a las gemelas. «Lo están, ¿verdad?», sonrió Sara,
permitiéndose relajarse un poco. A veces es difícil creer cuánto ha cambiado todo en tan poco tiempo. «Tú también has cambiado», dijo Miguel en voz baja. «Pareces más ligera». Sara jugueteó con el borde de su vaso, pensativa. «Todavía tengo miedo», admitió en voz baja, «todo el tiempo. Pero es diferente ahora. No sé cómo explicarlo». «No tienes que hacerlo», dijo él suavemente. «Te estás permitiendo vivir de nuevo. Es un proceso». Un balón de fútbol rodó hacia ellos, seguido por Sofía corriendo sin aliento. «Tío Mike, ven a jugar con nosotras, por favor, por favor». Miguel miró a Sara como pidiendo permiso. Ella asintió, sonriendo. «Solo si tu mamá juega también», respondió él, levantándose y ofreciéndole la mano a Sara. Por un momento, ella dudó. El tacto, la cercanía, la vulnerabilidad de permitir tal conexión. Pero entonces Isabela se unió a su hermana, con los ojos brillantes de expectación, y Sara se dio cuenta de que podría ser el momento de dar otro pequeño paso. El partido fue un desastre alegre, sin reglas claras, excepto muchas risas. En un momento dado, Miguel levantó a Sofía para que pudiera chutar el balón a la portería improvisada, y el sonido de su risa genuina le sacó las lágrimas a Sara. «¿Estás bien?», preguntó él más tarde, cuando los niños estaban distraídos con los helados. Se habían alejado un poco del grupo, sentados en un banco bajo un viejo árbol. El sol del atardecer proyectaba sombras danzantes a través de las hojas. «Estoy bien», respondió, sorprendida por la verdad en sus palabras. «Es solo ver a las niñas así, tan felices, tan seguras. A veces parece un sueño. Un buen sueño, espero». «Sí», sonrió. Luego dudó antes de continuar. «Miguel, sobre el pasado, sobre cómo desaparecí». «Sara», interrumpió él suavemente, «no tenemos que hablar de eso ahora mismo». «Necesito hacerlo», insistió ella. Respiró hondo. «Te mereces saberlo. Lamento tanto no haber respondido tus cartas, no haberlo intentado más, no...» «Oye», él le tocó ligeramente el brazo, y esta vez ella no se apartó. «Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Nadie puede juzgarte por eso. Las niñas nunca tuvieron esto», continuó, observando a sus hijas jugar. «Un domingo normal en el parque, amigos, una figura paterna que no las asusta». Miguel guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Son unas niñas increíbles, Sara, y tienen una madre increíble». «Tío Mike», la voz de Isabela rompió el momento. «Ven a ver lo que dibujé». Sara lo vio levantarse, una vez más arrastrado por el entusiasmo de su hija. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas que recordaban aquellas tardes lejanas en el césped de su instituto. Pero ahora era diferente. La Sara de 15 años atrás había soñado con un futuro brillante, brutalmente interrumpido. La Sara de hoy. Bueno, todavía tenía miedos, todavía tenía cicatrices, pero también tenía a sus hijas, su trabajo y gente que se preocupaba. «Mami», Sofía corrió hacia ella. «Tío Mike dijo que puede traernos al parque de nuevo el próximo domingo. ¿Podemos venir?» Sara miró a Miguel, quien se encogió de hombros con una sonrisa tímida. «Si no está demasiado ocupado», respondió ella. «Nunca estoy demasiado ocupado para mis pequeñas asistentes de diseño favoritas», bromeó él, haciendo reír a las niñas. Mientras recogían para irse, Sara notó cómo el parque se había vaciado. El sol era ahora solo una línea dorada en el horizonte, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Fue un día perfecto», declaró Isabela, somnolienta, mientras Sara doblaba la manta. «Realmente lo fue, cariño», asintió, intercambiando una mirada con Miguel que decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. En el coche de vuelta a casa, con las gemelas durmiendo en el asiento trasero, Sara pensó en las promesas, las rotas del pasado, las no dichas en el presente. Pensó en cómo el miedo y la esperanza podían coexistir, en cómo su corazón podía estar a la vez apretado y ligero.
pero sobre todo pensó en cómo a veces los vínculos más fuertes se forman en los momentos más simples, en un domingo soleado, con risas de niños de fondo y la promesa silenciosa de que días como este, de hecho, podrían volver a suceder. El lunes después del picnic comenzó con una conmoción inusual en la oficina. Sara acababa de dejar a las gemelas en el colegio, todavía sonriendo por los recuerdos del domingo, cuando Miguel convocó una reunión de emergencia. El Grupo Horizonte quiere reinventar el concepto de áreas infantiles en los centros comerciales, anunció al equipo reunido. Están construyendo el centro comercial más grande de la ciudad y quieren algo verdaderamente innovador, algo que nadie haya visto antes. Sara tomaba notas distraídamente cuando las siguientes palabras de Miguel la sobresaltaron. Y quiero que Sara lidere el diseño del proyecto. El silencio que siguió fue roto por Ricardo. Excelente elección. Después de lo que hizo con la recepción, no se me ocurre nadie mejor. Más tarde, a solas con Miguel en su despacho, Sara encontró su voz. ¿Estás seguro? Es un cliente enorme, un proyecto crucial. Exactamente por eso necesito a alguien que entienda de verdad al público objetivo, sonrió. Además, he visto cómo juegas con las gemelas, sabes cómo piensan los niños. Esa noche, Sara extendió papeles por la mesa de su cocina mientras las gemelas hacían los deberes. ¿Qué haces, mami?, preguntó Isabela, asomándose por encima de su cuaderno. Diseñando un lugar especial para que los niños jueguen, respondió Sara, mordiendo la punta de su lápiz. ¿Puede tener dragones? Los ojos de Isabela brillaron. ¿Y columpios altos?, añadió Sofía. Sara miró a sus hijas, una idea tomando forma. De hecho, ¿queréis ayudarme? En los días que siguieron, la mesa de su cocina se convirtió en un estudio de diseño improvisado. Las gemelas dibujaban sus ideas para un parque de juegos de ensueño, mientras Sara traducía esa imaginación infantil en conceptos viables. ¿Y si hacemos túneles secretos?, sugirió Sofía una noche. Como guaridas de dragones, intervino Isabela, emocionada. María, que preparaba la cena, sonrió al observarlas. Los niños siempre tienen las mejores ideas, comentó. Solo tenemos que escuchar. Sara trabajaba hasta tarde cada noche después de que las niñas se durmieran. Miguel a menudo se quedaba también fuera de horario en la oficina, brindando sugerencias y un apoyo silencioso. Estaba pensando en usar diferentes texturas, explicó una noche, extendiendo muestras de materiales. Estimular los sentidos es crucial para el desarrollo infantil. Como aquí, señaló un panel táctil en sus bocetos. Exacto, y cada área tendrá un tema, conectado por una historia central. El concepto final era ambicioso, un espacio interactivo donde los niños pudieran explorar diferentes mundos, unidos por túneles, puentes y pasadizos secretos. Cada zona fomentaba un tipo diferente de juego y aprendizaje, con elementos que cambiaban según la interacción. Es como un libro de cuentos en el que los niños pueden entrar, le explicó Sara a María, finalizando los detalles. Con dragones para Isabela, columpios altos para Sofía y sorpresas para todos. El día de la presentación llegó lleno de expectación. El auditorio del Grupo Horizonte estaba abarrotado. Ejecutivos, inversores, incluso representantes de la ciudad. Sara sintió que le temblaban las manos al subir al estrado. Entonces, sus ojos encontraron a Miguel en la primera fila y recordó un domingo en el parque, lleno de risas genuinas y promesas no dichas. Cuando le preguntamos a un niño cuál sería su lugar de juego perfecto, comenzó, su voz fortaleciéndose, recibimos más que una respuesta. Recibimos una invitación a ver el mundo a través de sus ojos. Las siguientes 2 horas fueron un viaje a través del proyecto. Sara guió a la audiencia por cada detalle, cada decisión de diseño, cada elemento de seguridad cuidadosamente planeado. Estos túneles no son solo pasadizos, explicó, mostrando una animación en 3D, son portales entre mundos imaginarios. Aquí, un niño puede ser un explorador descubriendo tesoros. Allá,
un científico investigando fenómenos naturales. Más allá, un caballero enfrentándose a dragones amigables. Mientras demostraba cómo cada zona se conectaba a través de una narrativa continua, vio a varios ejecutivos intercambiar miradas de impresión. Y lo más importante, concluyó, cada elemento fue diseñado no solo por arquitectos y diseñadores, sino también probado y aprobado por los verdaderos expertos, los niños. El silencio que siguió fue roto por el presidente del Grupo Horizonte, quien se puso de pie aplaudiendo. En segundos, todo el auditorio estaba de pie. «Extraordinario», declaró acercándose a Sara. «Simplemente extraordinario. No solo queremos aprobar este proyecto, queremos expandir este concepto a toda nuestra cadena de centros comerciales». La celebración en la oficina fue espontánea y efusiva. Sara se encontró en el centro de abrazos y felicitaciones, todavía tratando de procesar el alcance de su éxito. «Lo lograste», sonrió Ricardo, genuinamente orgulloso. «Has establecido un nuevo estándar para todos nosotros». Ana le dio un fuerte abrazo. «¿Las niñas estarán tan orgullosas?». Cuando la emoción se calmó y la mayoría de la gente se había ido, Sara se encontró a solas con Miguel en su despacho. «Sabía que podías hacerlo», dijo en voz baja. «Nunca lo habría logrado sin ti», respondió con la voz embargada por la emoción. «Sin tu fe en mí, sin...». Las palabras le fallaron y sin pensar, lo abrazó. Fue un momento de pura vulnerabilidad, gratitud, alegría y algo más profundo mezclándose. Miguel dudó un segundo antes de devolverle el abrazo, sus brazos envolviéndola protectoramente. El abrazo duró unos segundos más de lo apropiado para un jefe y una empleada, cargado de sentimientos no dichos. Cuando se separaron, ambos parecían ligeramente avergonzados, pero sus ojos decían todo lo que sus palabras no decían. «Tengo que recoger a las niñas», murmuró Sara, rompiendo el momento. «Por supuesto», sonrió Miguel. «Querrán celebrar con la arquitecta estrella». En el coche de camino al colegio, Sara finalmente se permitió que las lágrimas fluyeran. Lágrimas de felicidad, de logro, de posibilidad. El proyecto no era solo un triunfo profesional, era la prueba de que podía volver a soñar, volver a crear, volver a vivir. En su bolso, los dibujos originales de las gemelas para el proyecto estaban cuidadosamente guardados, testigos silenciosos de cómo los sueños más hermosos a veces surgen de las historias más duras. La noticia llegó a través de Ana, que irrumpió en la oficina de Sara agitando el periódico de la mañana. «Estás en la portada de la sección de negocios». Sara tomó el periódico con manos temblorosas. Allí estaba ella, sonriendo profesionalmente junto a las maquetas del proyecto para el área infantil. El titular decía: «Innovación en diseño. Proyecto revoluciona los espacios infantiles en centros comerciales». «El periodista quiere una entrevista exclusiva», mencionó Miguel, apoyado en el marco de la puerta. El Grupo Horizonte está promocionando el proyecto como el nuevo estándar de oro en diseño inclusivo. La entrevista fue programada para esa misma tarde. Sara eligió sus palabras con cuidado mientras hablaba sobre su proceso creativo y cómo sus experiencias con sus hijas influyeron en el diseño. «¿Y cómo fue tu viaje hasta este punto?», preguntó el periodista. «Hemos oído que solo recientemente regresaste a tu carrera». Sara dudó, su mirada encontrándose con la de Miguel, que estaba discretamente en una esquina. Él le dio un ligero asentimiento, animándola. «No siempre he tenido la oportunidad de perseguir mis sueños», comenzó con cautela. «Hubo obstáculos, pero con apoyo, determinación y mucho trabajo, logré reconstruir mi vida profesional». La historia publicada al día siguiente fue más que una simple crónica de arquitectura. Era una narrativa de superación. Madre soltera, reanuda su carrera y revoluciona el mercado con un diseño innovador. «Mami, eres famosa», exclamó Sofía durante el desayuno, estudiando la foto del periódico. «¿Puedo llevarlo al colegio?», preguntó Isabela. «Quiero enseñárselo a mi profesora».
Sara sintió que el corazón se le encogía, una mezcla de orgullo y miedo. Cuanto más expuesta estaba, mayor era el riesgo. En la oficina, el ambiente cambió sutilmente. Sus colegas, ahora conociendo fragmentos de su historia, mostraban un nuevo tipo de respeto. «Sara», la llamó Miguel al final del día. «La Junta ha tomado una decisión. Te ascienden a diseñadora titular». Parpadeó, atónita. «¿Tan pronto?» «Pronto», se rió entre dientes. «Has revolucionado nuestro concepto de diseño infantil, has traído publicidad a nivel nacional a la firma y todavía dudas si te lo mereces». El nuevo salario era casi el triple del anterior. Sara se sentó en su escritorio, mirando el contrato, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Oye», se acercó Patricia, ofreciéndole un café. «Te mereces cada céntimo». «No es solo eso», se secó los ojos Sara. «Es todo, como me acogisteis todos, me apoyasteis. Somos una familia aquí», añadió Ricardo, uniéndose a ellos. «Y las familias se cuidan unas a otras». La palabra familia debería haber dolido, pero en cambio le trajo consuelo. Aquí, finalmente era parte de algo más grande, aceptada y valorada por quien era. «Tengo otra sugerencia», dijo Miguel durante una reunión unos días después. «El Instituto de Arquitectos quiere que alguien hable sobre diseño inclusivo en su próxima conferencia. Pensé en ti». «¿Yo, dando una conferencia? ¿Quién mejor? Convertiste la experiencia personal en innovación profesional». Pasaron varias noches preparando la presentación. En una de esas noches, después de que las gemelas estuvieran en la cama y María se hubiera ido, Sara y Miguel se encontraron solos en la oficina. «Creo que esta diapositiva debería ir antes», sugirió, inclinándose sobre el portátil. Miguel se acercó para ver, su brazo rozando ligeramente el de ella. El contacto accidental envió escalofríos por su piel. Cuando giró la cabeza, sus rostros estaban peligrosamente cerca. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La mirada de Miguel se desvió hacia sus labios, y Sara sintió que el corazón se le aceleraba. La distancia entre ellos disminuía lentamente. El teléfono sonó, perforando el silencio de la oficina. Ambos se apartaron bruscamente, el momento roto. «¿Hola?», respondió Miguel, su voz ligeramente ronca. «¿Sí? Sí, entiendo. No, podemos reprogramarlo para mañana». Sara aprovechó la interrupción para recomponerse, sus manos temblando ligeramente mientras organizaba los papeles. «Sara», dijo él después de colgar, sobre lo que casi... «Es tarde», lo interrumpió suavemente. «Necesito irme». En el taxi de vuelta a casa, Sara hojeaba distraídamente el periódico del día. Su rostro le devolvía la sonrisa desde un nuevo artículo, esta vez sobre mujeres exitosas en el mercado de la arquitectura. El miedo, que había disminuido en los últimos meses, regresó con toda su fuerza. ¿Y si Roberto veía los artículos? ¿Y si descubría dónde estaba? Las fotos mostraban claramente el nombre de la firma, su nuevo puesto. En casa encontró otra nota de las gemelas debajo de su almohada. «Te queremos, mami superheroína». Sara se sentó en el borde de su cama, agarrando la nota en sus manos. Había construido tanto, logrado tanto. Las gemelas estaban felices, seguras. Tenía un trabajo que amaba, gente que se preocupaba, un futuro por primera vez en años. Y Miguel, el casi beso todavía ardía en su memoria. Era un territorio peligroso, lo sabía. Abrir su corazón significaba arriesgarse a la vulnerabilidad de nuevo. Pero había algo diferente en él, en la forma en que respetaba su espacio, se preocupaba genuinamente por las gemelas, creía en ella más de lo que ella creía en sí misma. Su teléfono vibró con un mensaje de él. «Siento lo de esta noche. No quiero que te sientas presionada. Tú y las niñas sois lo primero». Sara releyó el texto varias veces, una sonrisa reticente cruzando sus labios. «Quizás...». El periódico sobre la mesa volvió a llamar su atención, su foto en negrita. El miedo y la esperanza libraban su batalla familiar en su pecho. «Por favor»,
susurró al vacío. Que no nos encuentre. No ahora. No cuando finalmente. No terminó la frase. En la habitación de al lado podía oír la suave respiración de las gemelas. En su escritorio, los planos para la conferencia la esperaban. En su corazón, sentimientos largamente dormidos habían comenzado a agitarse. Había tanto que perder, tanto que proteger. Pero también, por primera vez en años, tanto que ganar. El jueves amaneció gris, amenazando lluvia. Sara acababa de dejar a las gemelas en el colegio y estaba llegando a la oficina cuando lo vio. Una figura tambaleante junto a la entrada del edificio, sosteniendo un periódico arrugado. Su sangre se convirtió en hielo. Incluso después de todo este tiempo, incluso a distancia, su cuerpo reconoció instintivamente la amenaza. Roberto. Por un momento, el mundo se ralentizó. Sara se quedó congelada en su coche, su mente gritándole que se fuera, que protegiera a las niñas. Pero antes de que pudiera actuar, Roberto la vio. «¿Así que aquí es donde te has estado escondiendo?», gruñó, caminando hacia su coche. Podía oler el alcohol incluso a través de la ventanilla cerrada. La gran arquitecta. La madre del año. Sara agarró el volante con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Por el retrovisor vio a Ana llegar al trabajo, sintiendo inmediatamente que algo andaba mal. «Sal del coche, Sara», Roberto golpeó la ventanilla. «Tenemos que hablar de que te robaste a mis hijas. ¿Está todo bien?». La voz de Ana llegó a través del teléfono de Sara. En algún momento debió haber marcado. «Sara, la seguridad está en camino». Roberto siguió golpeando la ventanilla, su voz cada vez más fuerte. «¿Crees que puedes humillarme así? Tu cara en los periódicos, haciéndote la mejor de todas». En el espejo, Sara vio llegar a Ricardo y a Patricia, deteniéndose al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Su teléfono vibraba sin parar, probablemente Miguel. «¡Sal del coche!», rugió Roberto, ahora golpeando la ventanilla con la fuerza suficiente para sacudir el vehículo. El sonido, ese sonido demasiado familiar de la violencia al borde del abismo, finalmente rompió su parálisis. Con manos temblorosas, Sara agarró su teléfono. «Miguel», susurró, su voz apenas audible, «está aquí. Estoy a 5 minutos». Su voz era controlada pero tensa. «La policía está en camino. No salgas del coche». Pero en ese momento, Roberto empezó a patear la puerta del coche. Los golpes metálicos reverberaron en los huesos de Sara, removiendo recuerdos de otras puertas, otros momentos de terror. «¿Señora?». Uno de los guardias de seguridad del edificio se acercó con cautela. «¿Necesita ayuda?». Roberto se volvió hacia él, tambaleándose. «Esto es un asunto familiar. Apártate». Sara vio llegar a más colegas al trabajo, todos deteniéndose, conmocionados por la escena. Ana todavía estaba al teléfono, probablemente también con la policía. Patricia y Ricardo se quedaron cerca, listos para intervenir si era necesario. «Ya no tienes poder sobre mí», se susurró Sara a sí misma, recordando las palabras de su terapeuta, invocando una fuerza que no sabía que tenía. Abrió la puerta del coche. Roberto retrocedió, momentáneamente sorprendido. «Vete», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «No tienes ningún derecho sobre nosotras». «¿Derechos?», soltó una risa amarga, agitando el periódico arrugado. «¿Secuestras a mis hijas? ¿Me difamas públicamente y hablas de derechos?». «Perdiste cualquier derecho cuando les pusiste una mano encima», respondió Sara, dando un paso adelante. Detrás de ella podía sentir la presencia protectora de sus compañeros de trabajo. «Cuando las hiciste vivir con miedo de su propio padre». «Ingrata». Roberto se abalanzó, pero el guardia de seguridad se interpuso rápidamente entre ellos. Fue entonces cuando llegó Miguel, prácticamente saltando de su coche. «Aléjate de ella». Su voz cortó el aire como acero. «¿Y tú quién eres?», se burló Roberto. «El nuevo pringado al que está engañando». Sara vio la mandíbula de Miguel tensarse, pero su tono permaneció controlado. «Soy el hombre que se va a asegurar de que nunca te vuelvas a acercar a ella ni a las niñas».
Las sirenas sonaron en la distancia. Roberto miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba rodeado por la seguridad y los trabajadores de la oficina, todos formando una barrera protectora alrededor de Sara. «Esto no ha terminado», amenazó, retrocediendo. «Sí, ha terminado», dijo Sara, sorprendida de su propia firmeza. «Terminó en el momento en que decidí que mis hijas merecían una vida sin miedo». 2 coches de policía frenaron en seco. Roberto intentó correr, pero en su estado de embriaguez solo logró dar unos pocos pasos antes de ser derribado. «Señora», se acercó uno de los oficiales, «necesitamos su declaración». Sara observó cómo esposaban a Roberto, todavía gritando amenazas. Le temblaban tanto las piernas que tuvo que apoyarse en Miguel para sostenerse. «Entremos», sugirió él suavemente. «Puedes dar tu declaración en mi despacho». En el ascensor, rodeada de sus colegas protectores, Sara finalmente dejó caer las lágrimas. «Shh». Ana la envolvió en un abrazo. «Se acabó. Estás a salvo». «¿Las niñas?», sollozó Sara. «Necesito ir a por las niñas». «Ya he llamado a María», la aseguró Miguel. «Las recogerá y las llevará directamente a casa. También tenemos seguridad en el colegio». En el despacho de Miguel, mientras esperaban a que subiera la policía, Sara intentó controlar su respiración. «Toma», Patricia le ofreció un vaso de agua. «Y he llamado a mi hermana. Es la mejor abogada de familia de la ciudad. Llevará tu caso personalmente. No puedo permitírmelo». «La firma cubrirá todos los costes legales», dijo Miguel suavemente. «No es negociable, Sara. Eres parte de nuestra familia ahora». Ricardo, que había estado al teléfono, se acercó. «La policía confirma que será acusado de amenazas y alteración del orden público. Con el historial de violencia doméstica, podría quedar detenido un tiempo». Sara asintió, tratando de procesar todo. Parte de ella todavía quería correr, esconderse, proteger a sus hijas como había hecho tantas veces antes. Pero entonces miró a su alrededor. A Miguel, que no se había apartado de su lado ni un segundo. A Patricia, que ya reunía documentos para el caso. A Ana, que le sostenía la mano en un apoyo silencioso. A Ricardo, que coordinaba la seguridad con el personal del edificio. «No voy a huir más», declaró, «más para sí misma que para nadie. No más vivir con miedo». Miguel se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. «No estás sola en esta lucha, Sara. Nunca más». Cuando los oficiales llegaron para tomar su declaración, Sara habló. Habló de años de abuso, de huidas fallidas, de terror constante. Habló de la noche en que finalmente escapó, de los meses en refugios y de la reconstrucción de su vida desde cero. «Solicitaremos una orden de protección urgente», explicó más tarde la hermana de Patricia, la abogada. «Con los testigos y las pruebas, podemos conseguir una orden de alejamiento permanente». El día se desdibujó en una serie de declaraciones, papeleo y llamadas telefónicas. Cuando finalmente llegó a casa, encontró a Sofía e Isabela viendo dibujos animados con María, aparentemente ajenas al drama del día. «Mami», corrieron a abrazarla. Sara las abrazó con fuerza, inhalando el olor de su cabello, sintiendo sus pequeños corazones latir contra el suyo. «Todo está bien, mis amores», susurró. «Mami promete que todo está bien». Más tarde, después de que las niñas se durmieran, Sara encontró a Miguel esperando en el salón. Había insistido en pasar para asegurarse de que estaba bien. «¿Cómo estás, de verdad?», preguntó suavemente. «Aterrada», admitió, «pero también libre de alguna manera, como si me hubieran quitado un peso de encima». «Estuviste increíble hoy, Miguel», dijo. «¿Tan fuerte?» «No me siento fuerte». «¿Pero lo eres?» «Siempre lo has sido». Dudó antes de continuar. «Y ahora tienes un ejército entero a tu lado». Sara miró por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar, Roberto estaba en una celda, incapaz de hacerle daño a su familia. Mañana comenzaría la batalla legal, pero por primera vez no lucharía sola. «Gracias», susurró, «por todo». Miguel solo sonrió.
esa sonrisa que hacía que su corazón se acelerara incluso en los momentos más oscuros. El miedo seguía ahí. Sabía que probablemente siempre estaría ahí a algún nivel. Pero algo más era más fuerte ahora. La determinación. La determinación de vivir, de crear, de amar, de ser libre. Sara se ajustaba nerviosamente su blazer gris mientras esperaba en el pasillo del tribunal. Habían pasado 3 semanas desde el enfrentamiento con Roberto, y hoy era la audiencia para la orden de alejamiento permanente. «Va a salir bien», susurró Ana, apretándole la mano. La sala de espera estaba llena de caras conocidas. Patricia y su hermana abogada, Ricardo y su esposa, varios compañeros de trabajo, y Miguel, por supuesto, que no se había apartado de su lado durante todo el proceso. «¿Cómo están las niñas?», preguntó él suavemente. María prometió hacer tortitas de chocolate para el desayuno. Sara esbozó una leve sonrisa. Estaban más preocupadas por qué toppings elegir que por otra cosa. La puerta de la sala se abrió y la hermana de Patricia les hizo un gesto para que entraran. El corazón de Sara latió con fuerza cuando vio a Roberto al otro lado de la sala, ahora sobrio y con traje, pareciendo más pequeño y menos amenazante que en sus recuerdos. «Todos de pie», anunció el oficial del tribunal. La jueza Davidson era una mujer de mediana edad, con ojos agudos y una expresión seria. Hojeó los documentos durante unos momentos antes de hablar. «Señorita Torres», su voz era clara y profesional, ¿puede contarnos los hechos que la llevaron a solicitar esta orden de alejamiento? Sara respiró hondo, cruzando brevemente la mirada con Miguel en la audiencia. Luego comenzó a hablar. Habló del comienzo de la relación, de cómo la violencia fue escalando, de noches de terror, moratones ocultos, aislamiento forzado. Su voz tembló al describir el incidente con las gemelas, pero no se detuvo. ¿Y cuando la encontró en su lugar de trabajo?, preguntó la jueza. Estaba borracho, agresivo, intentó sacarme a la fuerza del coche, amenazó. Mentira. Roberto se levantó bruscamente, haciendo que Sara se encogiera instintivamente. Señor Thompson, la voz de la jueza sonó como un látigo. Una interrupción más y será expulsado de la sala. Sara continuó su testimonio, ahora con más fuerza en su voz. Describió la reconstrucción de su vida, el miedo constante a ser encontrada, las pesadillas continuas de las gemelas. «¿Sus hijas están en terapia, correcto?», preguntó la jueza. «Sí, su señoría. Ellas...» Sara dudó, las lágrimas asomando a sus ojos. Todavía se asustan con los ruidos fuertes. Sofía llora si ve a alguien bebiendo alcohol. Isabela entra en pánico cuando oye gritos. La audiencia continuó durante horas. Se llamaron a testigos, compañeros de trabajo describiendo el incidente, María hablando del comportamiento de las niñas, incluso la profesora de las gemelas testificando sobre sus miedos y ansiedades. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la jueza Davidson habló. Basado en las pruebas presentadas y los testimonios escuchados, este tribunal concede una orden de alejamiento permanente. Se prohíbe al señor Thompson acercarse a menos de 500 metros de la señorita Torres, sus hijas, su residencia o su lugar de trabajo. También se le prohíbe cualquier contacto, directo o indirecto. El alivio que sintió Sara fue tan abrumador que sus piernas casi cedieron. Miguel estuvo a su lado al instante, apoyándola. «Se acabó», susurró. «Lo conseguiste». Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Sara mientras veía cómo se llevaban a Roberto. Parecía aún más pequeño, derrotado, nada que ver con el monstruo de sus recuerdos. Fuera del juzgado, sus amigos la esperaban con sonrisas y abrazos. «Esto requiere una celebración», declaró Ana. «Cena en mi casa esta noche, sin excusas». La tarde pasó en un torbellino de felicitaciones, llamadas telefónicas y planes para la noche. Pero a las 5, Sara necesitaba un momento a solas. Se dirigió a la azotea de la oficina, su lugar favorito para pensar. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Miguel sonó detrás de ella. Sara sonrió sin girarse, reconociendo sus pasos.
Necesitaba un poco de aire. ¿Quieres que me vaya? No, respondió suavemente. Quédate. Se acercó, parándose a su lado en el borde. Durante unos momentos, simplemente observaron juntos la puesta de sol. «¿Sabes?», rompió el silencio Sara, «durante años tuve tanto miedo de sentir algo. Era más seguro simplemente existir», dijo Miguel, sin decir nada más, dándole espacio para continuar. «Pero entonces llegaste tú, o más bien, volviste». Se rió entre dientes. «Y trajiste colores que había olvidado que existían». Sara, su voz era densa de emoción. «Déjame terminar». Se giró para mirarlo. «Nunca exigiste nada, nunca me presionaste. Simplemente estuviste ahí, constante, paciente, fuerte. Siempre lo estaré», prometió en voz baja. «Lo sé», sonrió a través de las lágrimas. «Y eso, a la vez, me ancla y me aterroriza». Miguel levantó la mano lentamente, dándole tiempo a apartarse, y le tocó la cara con una delicadeza infinita. «Te quiero», dijo simplemente. «Probablemente nunca dejé de hacerlo, incluso después de todos estos años». Sara cerró los ojos, apoyándose en su tacto. «Yo también te quiero», susurró. «Y eso me asusta muchísimo. No tienes que tener miedo». Se inclinó más cerca. «Podemos ir a tu ritmo». Esta vez, cuando sus rostros se acercaron, no hubo teléfono que interrumpiera. El beso fue suave, tierno, lleno de promesas silenciosas. Risas. Un grito agudo los hizo separarse. Sofía e Isabela estaban en la entrada de la azotea, con María detrás con una sonrisa cómplice. «Lo siento», se rió la niñera. Insistieron en una sorpresa. «Mami besó a tío Mike». Sofía rebotaba de emoción. «¿Eso significa que va a ser nuestro papá?», preguntó Isabela, esperanzada. Sara sintió que el corazón se le hinchaba de amor, mientras Miguel se arrodillaba a la altura de las niñas. «Significa», dijo seriamente, «que quiero mucho a vuestra mamá, y a vosotras dos, y si me dejáis, me gustaría mucho ser parte de vuestras vidas». Las gemelas intercambiaron una mirada antes de que Sofía declarara: «Vale, pero tienes que prometer hacer las voces de dragón tan bien como María». La risa de Miguel resonó en la azotea, genuina y libre. Sara observó cómo era derribado por un doble abrazo, su corazón rebosante de una emoción que no había sentido en tanto tiempo. Felicidad pura, sin miedo. Más tarde, en la fiesta en casa de Ana, rodeada de amigos que se habían convertido en familia, Sara se permitió creer de verdad en las segundas oportunidades, en los nuevos comienzos, en el amor, en un futuro sin miedo. La pequeña capilla estaba decorada con flores blancas y suaves tonos de azul. Sara contemplaba su reflejo en el espejo mientras María ajustaba los últimos detalles de su vestido, simple y elegante, tal como lo había soñado. «Mami». Sofía irrumpió en la habitación, su vestido azul claro ondeando mientras se movía. «Isabela no quiere ponerse la corona de flores». «No es una corona», argumentó Isabela, siguiéndola. «Es una guirnalda. Y pica». Sara no pudo evitar sonreír. Habían pasado 6 meses desde la audiencia en el juzgado, desde ese primer beso en la azotea. 6 meses de un amor creciente, una familia formándose y sueños haciéndose realidad. «Venid aquí», hizo un gesto a sus hijas. «Os contaré un secreto». Las niñas se acercaron, curiosas. Sara les acarició las mejillas sonrosadas. «¿Sabíais que cuando era pequeña también odiaba llevar flores en el pelo? ¿De verdad?». Los ojos de Isabela se abrieron como platos. «De verdad. Pero luego aprendí que a veces las cosas que se sienten incómodas al principio pueden traer mucha alegría después». Sofía tomó la mano de su madre, sus ojos brillando con una sabiduría más allá de sus años. ¿Como cuando conocimos a papá Miguel? El título aún era nuevo. Solo habían empezado a llamarle papá hacía 2 semanas, por elección propia. Sara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, recordando la cena en que las niñas hicieron su anuncio.
Un suave golpe en la puerta las interrumpió. Patricia, deslumbrante con su vestido de dama de honor, asomó la cabeza. «Es la hora», sonrió, «y hay un novio muy nervioso esperando fuera». La ceremonia fue pequeña, solo familiares y amigos cercanos. Cuando las puertas de la capilla se abrieron, Sara vio primero a sus hijas caminando por el pasillo, esparciendo pétalos de rosa. Isabela finalmente resignada a llevar su guirnalda de flores. Luego, sus ojos encontraron a Miguel, y el resto del mundo se desvaneció. Él la miraba como si fuera la única persona en el universo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Señoras y señores», comenzó el oficiante, «estamos reunidos aquí no solo para celebrar una unión, sino para presenciar un milagro de amor. ¿Cómo puede sanar, transformar y crear nuevos comienzos?» Durante los votos, Miguel sorprendió a todos arrodillándose no solo ante Sara, sino también ante las gemelas. «Prometo», dijo solemnemente, «amar y proteger no solo a vuestra mamá, sino también a vosotras dos. Prometo ser el padre que merecéis, el amigo que necesitáis y el dragón feroz que mantenga a raya todos vuestros miedos». Las niñas rieron entre lágrimas, rompiendo el protocolo para abrazarlo allí mismo. La recepción se celebró en el jardín de su firma de arquitectura, ahora oficialmente Arquitectura Álvarez y Torres. El ascenso de Sara a socia junior se había anunciado la semana anterior, junto con una noticia que nadie esperaba. «Atención todos», llamó Miguel, golpeando su copa antes de los brindis. «Tengo dos anuncios importantes». Sara le apretó la mano, sabiendo lo que venía a continuación. «Primero», continuó, «estoy orgulloso de anunciar la creación de la Fundación Nuevos Comienzos, dedicada a apoyar a víctimas de violencia doméstica, ofreciendo no solo refugio, sino oportunidades para un nuevo comienzo, becas, formación profesional y viviendas de transición». Un aplauso emocionado llenó el jardín. Sara vio a María secarse discretamente las lágrimas. «Y segundo», sonrió Miguel, atrayendo a Sara hacia él, «en unos 7 meses, nuestras pequeñas arquitectas aquí tendrán un hermanito o hermanita para ayudar con los proyectos». Las gemelas, que ya sabían el secreto, saltaron de emoción. Sofía corrió a poner su mano sobre el vientre apenas visible de su madre, mientras Isabela ya hacía planes. «Si es niña, puede dormir en mi lado de la habitación». «No, en el mío», protestó Sofía. 3 meses después, Sara estaba sentada en el despacho de su nueva casa, un diseño que ella y Miguel habían creado juntos. Los planos de construcción se extendían sobre el escritorio, algunas esquinas garabateadas por las gemelas. «¿Qué te parece si cambiamos la distribución del jardín?», preguntó Miguel, inclinándose, con una mano apoyada protectoramente en su ahora visible barriga. «Podríamos crear una zona de juegos especial para los niños, con una casa en el árbol. Y un parterre de flores solo para Isabela», sugirió Sara, sonriendo al sentir una patada del bebé, «y columpios altos para Sofía». Afuera podían oír las risas de las niñas mientras jugaban con María, quien insistió en seguir siendo parte de la familia incluso después de que Sara y Miguel se casaran. Sara cerró los ojos, reclinándose contra el pecho de Miguel. A veces todavía era difícil creer que esta era su vida ahora, que la mujer aterrorizada que mendigaba en la calle se había convertido en una profesional respetada, una esposa amada, una madre segura de sí misma. «¿En qué piensas?». Miguel le besó el cuello suavemente. «¿En los viajes?», respondió. «En cómo a veces necesitamos perdernos por completo para encontrar el camino correcto». «¿Te arrepientes de algo?». Sara pensó por un momento, tocando su anillo de bodas. «No, cada paso, cada miedo, cada lágrima, todo me llevó hasta aquí, a ti, a nosotros». Un grito de alegría los interrumpió. Sofía e Isabela irrumpieron en el despacho llevando dibujos. «Mira, mami», Isabela extendió su papel. «He dibujado a nuestra familia». Sara tomó el dibujo, su corazón rebosante de amor. Allí estaban Miguel, ella con su barriga redonda, las gemelas, incluso María de fondo.
Y en el cielo, un dragón amigable vigilándolos a todos. «Es perfecto, mi amor», susurró. Y realmente era perfecto, no de la manera que una vez había imaginado en su juventud, soñando con un futuro brillante con su primer amor. Era perfecto de una manera más profunda, más real, con cicatrices curadas, miedos superados y un amor que había resistido el tiempo y el dolor para crecer aún más fuerte. Sofía se acurrucó a su lado, colocando una mano sobre su vientre. ¿Al bebé también le gustará dibujar? Quizás, respondió Miguel, acercando a Isabela. Pero lo más importante es que ya tiene a las mejores hermanas mayores del mundo. Sara miró a su familia, la que el destino le había dado y la que ella había elegido construir. El sol de la tarde brillaba a través de las ventanas, bañando todo en un matiz dorado de promesa. El felices para siempre, que una vez pareció imposible, no solo se había hecho realidad, se había convertido en algo aún más precioso, una felicidad real, construida día a día, fortalecida por las dificultades superadas y hecha eterna por el amor que crecía con cada momento. Dentro de ella, el bebé se movió de nuevo, como si estuviera de acuerdo. Sara sonrió, completa. Esto no era un final, solo el comienzo de otro maravilloso capítulo en su historia de amor, coraje y redención.